Me casé con un miembro de la familia Wei como segunda esposa. Durante 3 años de matrimonio, serví a mi suegra y traté a mi hijastro con bondad, sin descuidarme ni un solo día. Sin embargo, me vi implicada y morí a causa del difícil parto de una concubina. El hijo al que había criado con tanto esmero durante 3 años me tachó de inmoral e indigna de ser madre. Renací en el tiempo en que mi esposo quiso traer a la hermana de su difunta esposa a la casa. Cambié mi firmeza habitual y me dediqué a preparar una litera de 8 carruajes para darle la bienvenida. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Suscríbanse para leer historias maravillosas cada día. Ahora comienza la historia. Son Su tuvo un parto difícil, apenas sobrevivió. Durante 3 días de agonía, luché contra el dolor y finalmente di a luz a un hijo para la familia Wei, arriesgando mi vida. Los sirvientes de la mansión me contaron que Son Su tuvo un breve momento de lucidez y dejó una tira de tela manchada de sangre que decía: tú, mujer venenosa, morirás una muerte miserable. Cada palabra estaba llena de dolor y llanto, el odio grabado a fuego en sus huesos. Cuando Wei Changji se enteró, en un intento desesperado por dibujar una sonrisa en el rostro de Son Su, irrumpió en mi alcoba sin darme la menor oportunidad de explicarme. Me clavó una lanza directamente en el pecho izquierdo. Sus movimientos fueron rápidos y feroces, su intención asesina inconfundible. Sus ojos ardían con una furia contenida mientras exigía: mujer venenosa, ¿por qué no toleras a una Su? ¿Qué ha hecho mal? Tras presenciar la desgracia de Son Su, Wei Changji ya me había juzgado en silencio, creyendo que mis celos se habían desbordado, que no podía soportar la idea de que la hermana de su difunta esposa entrara en la casa como concubina, y mucho menos que diera a luz a un hijo mío. Incluso corrían rumores de que yo albergaba desde hacía tiempo intenciones asesinas contra Son Su, conspirando meticulosamente, esperando solo el golpe fatal de esa noche. El hijo al que había criado con tanto cariño día tras día permanecía completamente indiferente ante mi muerte inminente, maldiciéndome con un odio amargo. Padre, tía y yo somos la verdadera familia. Mataste a mi madre biológica y ahora quieres matar a mi tía y al niño que lleva en su vientre. Alguien tan malvada como tú no merece ser mi madre. Un sabor metálico a sangre me subió a la garganta. Ya no quería discutir, simplemente sentía que toda mi vida había sido ridícula. Me entregué por completo, solo para que él me llamara mujer cruel. Bajé la mirada observando cómo la hoja blanca se hundía lentamente en mi carne, dejando que el dolor se extendiera. Aún así, no pudo disipar el odio en su corazón, y no vi ni rastro de emoción en él. Levanté la mano, la presioné contra la afilada hoja y la empujé un poco más adentro. Alguien llamó a la puerta y anunció: General, madre e hijo están a salvo. Al oír la noticia, la mano de Wei Changji, que sujetaba la lanza, tembló incontrolablemente. Su rostro, aún enrojecido por la ira latente, ahora reflejaba conmoción. Debió de arrepentirse, pues corrió hacia mí y me sujetó con fuerza. Al ver su pánico en ese instante sentí una indescriptible satisfacción, pero era demasiado tarde. Aparté la mirada, sintiendo que aquel rostro que antes me fascinaba ahora parecía mancillado con una sola mirada más. Debía de estar muriendo. Sin embargo, la voz que resonaba en mis oídos se hacía cada vez más clara. Mi suegra, el hijo de la señora, enumeraba sin cesar mis faltas. Como mujer, no eres la favorita de tu marido ni obedeces a tus padres. En cualquier otra familia, te habrían divorciado hace mucho. Solo porque Changji te tiene lástima te ha hablado de esto varias veces. Si de verdad te niegas, no culpes a la familia Wei. Sentí como si hubiera pasado una eternidad, había renacido al día en que esta madre y su hijo me obligaban a tomar a Son Su como concubina. Me quedé paralizada, con la mente en blanco. Al ver que permanecía en silencio e inflexible, mi suegra dejó de fingir, golpeó la mesa y me regañó: es porque no puedes tener hijos. Además, ¿qué cabeza de familia no tiene 3 esposas y 4 concubinas? Con semejante falta de tolerancia, ¿cómo puedes ser la matriarca de la familia Wei? La mano que ocultaba en mi manga temblaba incontrolablemente. Me pellizqué para recuperar un poco la lucidez y dije con calma: entonces, dejo que Son Su entre en la casa. En mi 3er año de matrimonio con la familia Wei como segunda esposa, mi suegra insistió en tomar una concubina para Wei Changji, usando mi incapacidad para tener hijos y por lo tanto, la imposibilidad de continuar el linaje familiar como excusa, a pesar de que Wei Changji ya tenía un hijo de 5 años.
Y la elegida no era otra que ella, la menor. Wei Changji y Son Yu, hermana de su primera esposa, Son Su, fueron novios desde la infancia y prometidos desde jóvenes. Compartieron alegrías y tristezas, lo que forjó una hermosa historia. Desafortunadamente Son Yu tuvo un destino trágico. Tras dar a luz a Wei Zhen, su salud se deterioró año tras año. Wei Changji, absorto en sus campañas militares, le prestaba poca atención, mientras que su suegra, difícil y poco afectuosa, no la trataba con dureza. Nunca disfrutó de un solo día de felicidad y falleció antes de que su hijo cumpliera 3 años. Los antepasados de la familia Wei habían sido oficiales militares, pero para la generación de Wei Changji, su influencia había disminuido con el paso de las décadas. Si bien la familia Son solo ostentaba un cargo menor, de 5º rango, pertenecía a la respetada clase intelectual. Su disposición a casar a su hija fue un acto de bondad, pero jamás imaginaron que fallecería tan joven. 6 meses después Wei Changji fue honrado por sus logros al sofocar la rebelión, ascendiendo a la nobleza en la capital. Todos buscaban su favor y debido a su atractivo, las nobles competían por casarse con él, incluso si eso significaba convertirse en su segunda esposa. Las casamenteras, incapaces de soportar la idea de que siguiera viudo, lo visitaban sin cesar. Sin embargo, ninguna vio que Wei Changji mostrara interés por ninguna joven en particular. De cara al mundo exterior, solo decía que su difunta esposa había fallecido recientemente y que no tenía intención de volver a casarse. Su demostración de profundo afecto le valió elogios generalizados. Algunas jóvenes enamoradas incluso se negaban a comer o beber, insistiendo en que debían casarse con Wei Changji. Naturalmente yo no fui la excepción. Wei Changji me había salvado la vida una vez. Ese año, cuando unos bandidos sembraron el caos, me capturaron y exigieron un rescate a mi padre. Aproveché la oportunidad para escapar al denso bosque, pero accidentalmente me lastimé la pierna. El bandido me alcanzó y en lo profundo del bosque, sus intenciones hacia mí se volvieron más reivindicativas. Con la ropa hecha jirones por casualidad, Wei Changji, que regresaba a la capital tras cumplir con sus deberes en la frontera, pasaba por allí. Cabalgó hasta allí y disparó una flecha al bandido que pretendía atacarme. Aún temblando de miedo, sentí de repente una oleada de calor que me envolvía. Me cubrió con su capa, me alzó en brazos y me acompañó a casa al amparo de la noche. Me prometió que no contaría nada, pues le importaba mi reputación como joven. Después de eso, Wei Changji se me aparecía a menudo en sueños. Mi padre, al darse cuenta de mis sentimientos, envió a una casamentera para proponerme matrimonio, pero fui rechazada muchas veces. Estuve desanimada durante días, pensando que ese matrimonio no se concretaría. Sin embargo, 15 días después, Wei Changji vino personalmente a proponerme matrimonio, y me llené de alegría. Incluso si eso significaba convertirme en madrastra y segunda esposa, estaba dispuesta. Mi padre estaba muy satisfecho con mi matrimonio, provenir de una familia de comerciantes y poder casarme con Wei Changji. Era un honor. Changji, quien había alcanzado grandes éxitos militares, era considerado un hombre afortunado, todos decían que era un matrimonio excelente. Sin embargo, fue precisamente ese matrimonio el que me llevó al borde de la desesperación. En nuestra noche de bodas, permanecí sola en la alcoba nupcial hasta la medianoche, pero él nunca vino a levantarme el velo. En su lugar, envió a un sirviente para informarme que los asuntos militares lo mantenían ocupado y que se quedaría en el estudio. Al día siguiente, mientras servía el té a mi suegra, Wei Changji se negó a estar a mi lado. Se quedó de pie con las manos a la espalda, al pie de la escalera y dijo fríamente: «Te esforzaste incansablemente por entrar en la familia Wei, y ahora tu deseo se ha cumplido. Espero que seas una esposa virtuosa, amable, obediente y respetuosa, que cuides de todos en la casa. En cuanto a ti y a mí, no esperes nada más». Realmente no podía entender por qué se había casado conmigo solo para tratarme con tanta frialdad. Wei Changji, sin embargo, permaneció impasible, con una mueca de desprecio. «Si no quieres, siempre puedes pedirle a tu padre que te lleve de vuelta». El primer día de nuestra boda, ya había pisoteado mi dignidad. 3 días después, cuando regresamos a casa de mi familia, presioné a mi padre repetidamente hasta que finalmente me reveló la verdad. Wei Changji solo había aceptado casarse conmigo porque la dote que mi padre ofrecía era lo suficientemente sustancial. Aunque Wei Changji tenía logros militares en su haber y había recibido muchos favores imperiales,
y su influencia era fuerte. Con el paso de los años, sus recursos internos se habían agotado. Todavía tenía que mantener a toda la numerosa familia de la mansión del general. No solo la fortuna familiar estaba vacía, sino que incluso tenían que recurrir a empeños y ventas para sobrevivir. Al enterarse de la noticia, mi padre fue personalmente a casa de mi suegra y facilitó este matrimonio. Mi familia Yu había sido comerciante durante generaciones. Para la época de mi padre, nos habíamos convertido en comerciantes ricos y conocidos en la capital. Como yo era su única hija, mi padre prometió una dote de 10 carruajes para cubrir las carencias económicas de la familia, y me casó con un miembro de la familia Wei. Solo había una condición, que Wei Changji jamás tomara una concubina, y que toda la familia Wei solo pudiera tenerme a mí como su única amante. Al parecer, como Wei Changji había perdido recientemente a su esposa, no tenía interés en asuntos amorosos. Aunque mi suegra despreciaba mi origen, se sintió atraída por mi sustanciosa dote, así que tomó la decisión en nombre de Wei Changji, aceptó este matrimonio arreglado e incluso lo amenazó de muerte, obligándolo a venir a nuestra puerta a proponerme matrimonio. Se casó conmigo por mi riqueza, sin amor de por medio. Ahora, él y su madre me presionan repetidamente para que incorpore a Sonsu a la familia, ignorando por completo la promesa que le hizo a mi padre de no tomar nunca una concubina. Al ver que finalmente cedí, mi suegra apenas pudo contener la rabia. Ocultó su alegría, pero no olvidó aconsejarme, ya que lo has comprendido, es lo mejor. La familia Son le ha hecho un gran favor a la familia Wei, y no debemos ser ingratos, ¿no crees? El rosario de esmeraldas que mi suegra sostenía era de un verde tan intenso que me deslumbró un poco. Tomé un sorbo de té, asentí levemente y dije, si permitir que Sonsu entre en nuestra casa te trae un momento de paz, entonces es lo mejor. Tras reflexionar detenidamente en mi vida pasada, mi suegra nunca había tenido en alta estima a la familia Son, su urgencia actual provenía únicamente de la culpa que sentía por haberlos maltratado antes. Ahora contemplaba tomar a Sonsu como concubina para enmendar sus errores, con la esperanza de levantar la cabeza con la conciencia tranquila ante Buda. Mi suegra esbozó una sonrisa forzada y fingió consuelo, diciendo, me alegra que lo veas así. ¿Qué familia noble no tiene algunas concubinas? La familia Son es una que conocemos bien. Una vez que Sonsu entre en nuestra casa, ten por seguro que me aseguraré de que se comporte con obediencia, sin disputas ni rivalidades. No me importa, está bien. Si el general encuentra a alguien que le guste, puede traerla a la casa. Wei Changji pareció disgustado y replicó, no hay nadie más, solo está Asu. Bajé la mirada y sonreí con sorna. Él se sintió profundamente ofendido y frunció el ceño, preguntándome, ¿de qué te ríes? En mi vida anterior, después de casarme con él, Wei Changji se resistía a consumar nuestro matrimonio. Mi suegra rara vez me mostraba una cara amable, e incluso aunque la atendía con la mejor comida y bebida, seguía hablando con sarcasmo, diciendo que no había podido ganarme el corazón de mi marido. Era verdaderamente carente de virtud, incluso los sirvientes de la mansión me consideraban, a mí, la señora de la casa, como una cualquiera. Mi padre me consoló una vez, diciéndome que no tenía sentido competir con un muerto por su favor. Pensé que, estando casados, la vida debía continuar de alguna manera. La frialdad constante no era la forma de seguir adelante. Fui al estudio para enfrentarlo, pero me lo encontré regresando de un banquete. Estaba completamente borracho, me inmovilizó sobre el escritorio y me arrancó la ropa como un loco. Luché, pero no pude liberarme. Una parte de mí quería ceder y consumar nuestro matrimonio, pero aún sentía que estaría mal hacerlo de una manera tan turbia y deshonrosa, así que le di una bofetada, lo que lo hizo recobrar un poco el sentido. Miró el retrato de su difunta esposa frente a él y me reprochó, no deberías haber venido. Una vez había dado la orden de que nadie pusiera un pie en el estudio, un lugar de gran importancia. Fue entonces cuando supe, en los 6 meses transcurridos desde nuestra boda. En medio de su matrimonio, él lloraba a su difunta esposa allí cada día. Me quedé paralizada frente a ese retrato con la inscripción que decía, mi esposa Au, y de repente recordé que el nombre Au que había murmurado en un arrebato de pasión momentos antes era para ella. Una oleada de náuseas me invadió el pecho. Regresé a mi habitación como si hubiera perdido el alma, solo para escuchar a las criadas en el pasillo comentando que era el aniversario de la muerte de su difunta esposa. Desde ese día, me convertí en el hazmerreír de toda la mansión del general.
Wei Yi-chan sabía que lo estaba pasando mal en la mansión, aunque unas palabras suyas podrían haber aliviado mi situación, se negó a interceder por mí. Sabía que me guardaba rencor. Durante los siguientes 3 años, fui cautelosa y diligente día y noche sirviendo a mi suegra, cuidando de mi hijo pequeño, asegurándome de que su hogar estuviera libre de preocupaciones, apoyándolo incondicionalmente y allanando el camino para su futuro. Todo como una forma de expiación, aunque Wei Yi-chan se mostraba indiferente y distante. Hice tanto por él que incluso si fuera de piedra, ya debería haberse conmovido. Sin embargo, jamás imaginé que consideraría el uso que mi padre hizo de la dote para obligarlo a casarse conmigo como la mayor humillación de su vida, y su resentimiento se había arraigado profundamente. Se casó conmigo por dinero, pero resultó ser una artimaña mía. Fui intrigante y cruel, indigna de su virtuosa primera esposa, y mucho menos comparable a su gentil y considerada concubina. Al final, lo único que obtuve de él fue la etiqueta de mujer venenosa. Wei Yi-chan, quien siempre se había enorgullecido de su profunda devoción, mantenía una relación secreta con la hermana menor de su esposa, una relación ilícita sin un matrimonio concertado. Solo ahora me doy cuenta de que alguien tan voluble como Wei Yi-chan nunca fue digno de mi mano. Era indigno. La gente ridícula suele ser despreciable. Quizás no olvide su predecesores, pero ¿por qué usar a Son Su para humillarme? Tras la hipocresía, solo hay avaricia. Curvé los labios y dije, General, si Son Yu supiera desde el más allá cuánto se preocupa por su hermana y lo bien que cuida de la familia Son, tal vez saldría de la tumba para arrodillarse ante usted. El sarcasmo fue perfecto. La suegra quedó completamente atónita, sin poder hablar durante un largo rato. Wei Yi-chan no soportaba que nadie mencionara a su desventurada primera esposa, y mucho menos que alguien usara la muerte de Son Yu para herirlo profundamente. Furioso y avergonzado, golpeó la mesa y se puso de pie. Yuxia, han pasado 3 años desde su matrimonio y él solo se refiere a mí como la familia Yu. Me levanté y decidí dejar clara mi postura, de ahora en adelante puede tomar concubinas y criadas como desee, pero con una condición. Todos los gastos correrán por su cuenta, le recordé amablemente. Si no tiene ahorros, entonces no hay necesidad de pensar en tomar concubinas. Wei Yi-chan golpeó la mesa y se levantó con los ojos llameando de furia. ¿Crees que nuestra familia tiene que depender de una mujer como tú para sobrevivir? Lo miré sin darle mayor importancia, simplemente exponiendo los hechos con tono objetivo. Lo creas o no, los libros de contabilidad de la casa están completamente registrados, a la vista de cualquiera. Tú. Mi suegra no se atrevió a mirar a Wei Yi-chan, sino que fingió estar furiosa conmigo mientras se daba palmaditas en el pecho para calmarse. Ignoré sus miradas escrutadoras y fijé la vista en Wei Yi-chan, quien había permanecido sentado en silencio a un lado sin decir una palabra en todo el tiempo. Después de todo, solo era un niño, que había tenido múltiples rabietas y amenazas en los últimos días solo para que su tía entrara por la puerta. Ahora se sentía demasiado culpable como para siquiera mirarme, pensé para mis adentros, si Wei Yi-chan quiere vivir con la tía Son después de que ella entre en la casa, no importa. Wei Yi-chan frunció los labios orgulloso y obstinado, nunca se había doblegado ante nadie. Enderezando el cuello, dijo, si mamá admite su error, seguiré a su lado. La implicación era clara. Incluso si tienes la culpa, te lo reconoceré y no te lo reprocharé. Siguió tan rebelde como siempre. Estoy cansado, le espeté con frialdad y dureza, no soy tu madre. Mi reproche cortante y penetrante aturdió a Wei Yi-chan. Cuando reaccionó aprovechó mi desprevenido y me pateó. Luego con las manos en las caderas, lleno de arrogancia, gritó de ahora en adelante, no te volveré a llamar mamá. Mi suegra siempre ha sido muy protectora con los suyos. Se llevó a su preciado nieto del Salón de las Flores y al marcharse, murmuró. En voz baja, mi suegra pensó, después de todo, no es tu hijo biológico, ¿cómo podemos esperar que lo trates bien? Creía que tras la llegada de Son Su a la casa, Wei Yi-chan estaría mejor cuidado por su tía biológica que bajo mi tutela. Ese era precisamente su plan. Wei Yi-chan ensombreció su expresión y dijo, ¿para qué discutir con un niño? Tragué saliva, aparté la mirada y dije con frialdad, él fue quien dijo que no soy su madre. Cuando llegué a la casa de los Wei Yi-chan tenía apenas 3 años, una edad en la que apenas entendía nada.
Sin embargo, parecía agobiado por sus pensamientos, siempre con semblante triste y hosco. Me esforcé mucho por reunir todo tipo de objetos curiosos para animarlo, pero ni una sola vez logré sacarle una sonrisa. Al fin y al cabo, solo era un niño. Después de soportar su indiferencia varias veces, finalmente se encariñó conmigo. Los ojos y las cejas de Wei Yiqian reflejaban. Aunque no era de mi sangre, mi hijo se parecía a Wei Yi Chanji. Lo traté igual que a mí, dándole siempre la mejor comida y juguetes. Cuando llegó el momento de que aprendiera a leer y escribir, contraté al mejor tutor. Sin embargo, jamás imaginé que, después de criarlo con tanto esmero durante 3 años, se volvería tan ingrato. Observó con frialdad cómo Wei Yi Chanji me apuñalaba hasta la muerte sin mostrar la menor compasión, y solo albergaba resentimiento hacia mí. Ahora tiene aún más planes para obligarme a ceder. Quizás influenciado por alguien, ataca deliberadamente mis puntos débiles, usando su permanencia conmigo como una amenaza. Pero tras esta terrible experiencia, me he dado cuenta de que si otros pueden ser una madrastra despiadada, yo también. El día que Sonsu entró en la casa fue, sin duda, muy animado. Aunque solo era una concubina, Wei Yi Chanji no pudo soportar tratarla mal y dispuso que la recibieran con los honores de una noble concubina. Para mantener las apariencias, mi suegra encargó la comida y el vino al mejor restaurante de la ciudad. Aquello superó incluso la grandiosidad de mi boda con Wei Yi Chanji. En aquel entonces, como era la segunda esposa, no era apropiado hacer tanto alboroto, pero ni siquiera se organizó una ceremonia digna, solo me enviaron una pequeña litera. Pensé que simplemente le disgustaba la ostentación, pero ahora, en retrospectiva, es evidente que no se molestó en hacer ningún esfuerzo por mí. En el banquete algunas damas nobles me miraban con recelo y hacían comentarios maliciosos. No cualquiera está hecha para ser segunda esposa, miren por toda la capital, incluso entre las esposas legítimas, ninguna se ha esforzado tanto por conseguir concubinas para sus maridos. Esta señora Yu es realmente única en su clase. Alguien chasqueó la lengua asombrado. ¿Acaso no es cierto? La familia Son eligió una presa fácil. Yo mismo fui a la casa de la familia Son para darle la bienvenida a la tía Son. Todo el respeto que merecían, cada ritual realizado con sumo cuidado, por lo que ni siquiera mi suegra, tan crítica, pudo encontrar una sola palabra de desaprobación. Mi doncella, Nianxia, se sintió agraviada en mi nombre y sus ojos se enrojecieron de emoción. Quiso intervenir y protestar, pero la detuve. ¿Para qué pelear por un orgullo momentáneo y provocar un disgusto innecesario? Además, no era como si no hubiera intentado impedirlo antes. En su vida anterior, al ver que la familia Wei prosperaba de nuevo, la familia Son también tuvo la idea de enviar a su segunda hija como segunda esposa, esperando solo a que Sonsu alcanzara la mayoría de edad, con la esperanza de que las dos familias pudieran reconciliarse y renovar sus antiguos lazos. Pero no esperaban que mi padre se les adelantara. La familia Son se negó a rendirse. Al día siguiente de que Sonsu alcanzara la mayoría de edad, la enviaron directamente al campamento militar de Wei Chanji en la frontera. 6 meses después, cuando Wei Chanji regresó a la capital para informar sobre sus deberes, trajo consigo a Sonsu, que estaba embarazada. De vuelta con él, Sonsu no podía entrar en la casa principal y tuvo que ser mantenida como concubina no oficial. Tras medio año de esta situación, con frecuentes visitas médicas para revisiones, comenzaron a circular rumores en la capital. La opinión pública puede destruir a una persona, y la calumnia repetida puede desgastarla hasta los huesos. La familia Son, un simple funcionario de 5º rango orgulloso de su herencia académica, se sintió profundamente humillada. Irrumpieron en mi patio exigiendo una explicación a mí, la ama de la casa. Afirmaban que una joven inocente había sido deshonrada y ahora estaba embarazada, y que si la familia Wei se negaba a acogerla, Sonsu no tendría forma de sobrevivir. Desesperada, Sonsu intentó ahorcarse. Si Wei Chanji no hubiera llegado a tiempo, habría sido una tragedia con la pérdida de 2 vidas. Tras acomodar a la persona, Wei Chanji irrumpió en mi habitación arrastrando su larga lanza y sin mediar palabra, asesinó a la pareja de loros que siempre había apreciado. Era una advertencia para los demás, pero aún así, no cejé en mi empeño. Al día siguiente la trajo a la residencia y la instaló en el jardín oeste. Tras el fallido intento de suicidio de Sonsu, Wei Qian también se distanció de mí. Las emociones de un niño son fáciles de leer,
Su mirada de fastidio y desdén era imposible de ocultar. Me gané la reputación de inmoral y celoso, y mi suegra me encerró en el salón ancestral, obligándome a arrodillarme cada día y confesar mis pecados a los ancestros de la familia Wei. No volví a ver a Sun Su hasta que se puso de parto. Al final, su difícil parto debido al gran tamaño del bebé fue culpa mía, lo que le dio a Wei Changyi un motivo para matarme. Pero Sun Su logró sobrevivir a la terrible experiencia y, honrada por dar a luz a un hijo, fue elevada al rango de esposa principal. Yo, en cambio, morí ese mismo día. Anoche fui virtuosa y bondadosa, entregada con todo mi corazón, solo para terminar confeccionando un vestido de novia para la boda de otra persona. Esta vez empiezo de nuevo. Solo deseo corregir los errores de mi vida pasada y que me paguen todo lo que me deben. Eso es todo. Siguiendo las reglas, una concubina debe mostrar respeto a la esposa principal al entrar en la casa. No fue hasta que el sol estuvo en lo alto del cielo que Sun Su, vestida de rojo, entró en el vestíbulo con porte sereno. Su vientre abultado, una mano alisando suavemente su cabello como una nube, con una expresión pícara, dijo: el general dijo que estaba agotada de ayer y que no necesitaba levantarme temprano. No esperaba hacerte esperar tanto, hermana. Apoyando su cintura con una mano y sosteniendo una taza de té con la otra, levantó la barbilla, sin fingir deferencia. Por favor, toma un poco de té, hermana. La tía no pudo soportarlo más y no pudo evitar intervenir para recordárselo. Concubinas son, la concubina que sirve el té debe hacer una gran reverencia. Aún así, Sun Su no mostró ninguna intención de arrodillarse. Defendiéndose, dijo: realmente tengo dificultades físicas, así que le pido su comprensión, hermana. La suegra intervino en su defensa: es simplemente un ritual consuetudinario, si se puede evitar, mejor. La tía hizo una leve reverencia y dijo: es cierto que la anciana señora es muy bondadosa, pero las reglas de nuestros ancestros no se pueden olvidar. La concubina Son no solo llegó tarde a servir el té a la señora en su primer día en la casa, sino que su atuendo también es inapropiado. No sé qué reglas familiares sigue la concubina Son, que una concubina se atreva a vestir de rojo brillante frente a la esposa legítima. Si esto se sabe, dirán que en nuestra casa no hay reglas. Dicho esto, levantó la mano y llamó a las criadas que esperaban fuera de la puerta: que alguien ayude a la señora Son a cambiarse de ropa. Aunque Sun Su contaba con el apoyo de su suegra, la tía la había pillado con las manos en la masa de una forma tan flagrante que ni siquiera su suegra, a pesar de su deseo de protegerla, pudo encontrar palabras para defenderla. Tras un breve forcejeo, Sun Su se dio cuenta de que no podía sacar ventaja y no tuvo más remedio que fingir obediencia. Por favor, hermana, toma un poco de té, dijo Sun Su. La miró y extendió la mano lentamente para coger la taza, pero ella, impaciente, la soltó antes de que pudiera agarrarla, y se hizo añicos contra el suelo. Sun Su exclamó un ay, fingiendo compasión, pero sin olvidar echarme la culpa. Aunque no te guste mi visita a la mansión, no deberías desquitarte con los generosos regalos de la emperatriz viuda, la reprendió su suegra, sin dudarlo. Necia. Esto es un regalo de su majestad la emperatriz viuda, un obsequio incomparable. Honor. Y lo acabas de romper. Fruncí el ceño. Antes, estos objetos de herencia siempre se guardaban en el almacén, y mi suegra tenía la llave. Al ver su expresión de ansiedad fingida, lo comprendí: no era más que una trampa deliberada. Wei Qian era experto en leer expresiones y solía congraciarse con su suegra. Abuela, no te enfades. Mamá siempre ha sido torpe. Si lo rompió, podemos conseguir otro. Al fin y al cabo, tiene una gran dote. La suegra resopló con frialdad. Por Qiana, no voy a discutir contigo. Y entonces volvió a dar órdenes. Su volverá a casa en 3 días. Recuerdo que tienes un juego de tazas de té de jade blanco y cristal guardado sin usar en el tesoro. Como a tu padre le encanta la caligrafía, envuelve también el tintero de seda roja y el de rocío, y dáselo a su para que se lo lleve. Así nadie pensará que la familia Wei lo está tratando con frialdad. Todos estos eran tesoros raros que mi padre había coleccionado para mí de diversos lugares, destinados a formar parte de mi dote, y eran extremadamente valiosos. Sun Su estaba naturalmente encantada. Gracias, suegra, por su amabilidad, dije. Tomé un sorbo de té y sonreí. Tía Son, no se apresure a agradecerme.
Aunque mi suegra es generosa, no debería usar mi dote para alardear de su estatus y ganar prestigio. En el pasado, para asegurar el éxito de Wei Changji en los círculos oficiales, mi suegra insinuó repetidamente, tanto abierta como discretamente, que yo debía ofrecerle regalos para facilitarle las cosas. Aunque me resistía, no pude evitar que tomara cartas en el asunto, pensando que usar dinero para evitar sus constantes quejas valía la pena. No armé un escándalo, pero esto solo reforzó su costumbre de tomar sin pedir permiso. Parecía preocupada por mantener su dignidad ante Sun Su y quería hacer alarde de su autoridad como suegra, así que inmediatamente comenzó otro sermón. Te has casado con un miembro de la familia Wei, lo justo es que priorices a la familia de tu esposo, respetes a tus mayores, cuides a los niños y mantengas la paz en el hogar. ¿Por qué esta familia sigue hablando de la dote todo el tiempo? Solo buscan el ridículo. Sun Su aprovechó el momento para echar leña al fuego. Esto es culpa tuya, hermana. Ahora que estás casada y eres la única hija de la familia, tu padre tendrá que darla tarde o temprano de todos modos. Sus planes prácticamente me los restregaron en la cara. Guardé silencio. Ella creía tener toda la razón de su parte. Con la actitud de quien ya lo ha vivido todo, continuó con insistencia, ya que Sun Su forma parte de la familia, de ahora en adelante ustedes, hermanas, deben ser unidas, sirviendo bien a Changji. No permitan que se distraiga con asuntos triviales de la casa y olviden sus deberes como esposas. Sun Su obedeció la instrucción. Sí, mamá tiene razón. De ahora en adelante no escatimaré esfuerzos en nada. Solo espero que mi hermana mayor me cuide. Poco podía entender las artimañas de mi madre, simplemente quería que cediera en el asunto de la dote. Decidí hablar con franqueza, aunque mi madre insistiera hasta el cansancio. La dote de una mujer está claramente regulada por las leyes del Estado y me corresponde administrarla a mí. Tomarla sin permiso es un robo. ¿Acaso mi madre pretende ahora apropiársela? Mi suegra no esperaba que sus palabras cayeran en saco roto y, furiosa, exclamó: «Tú». Sun Su se cubrió el pecho fingiendo miedo. «Hermana, ¿de verdad tienes tanta autoridad? ¿Cómo puedes invocar la ley del Estado por unas pocas palabras desagradables?» Wei Yichen frunció los labios y dijo: «Tía tiene razón, mi madre está siendo demasiado mezquina. ¿Será que piensa vivir de esa dote de ahora en adelante?» Probablemente no tenía ni idea, pues había crecido rodeado de lujos, disfrutando de la mejor comida, ropa y comodidades, sin haber experimentado jamás penurias. Por eso hablaba con tanta ligereza. Miré a Wei Yichen y le dije directamente: «Yo». No hace falta decir mucho, solo mira lo preocupadas que están tu abuela y tu tía, y te darás cuenta de lo sustancial que es mi dote. Sun Su y su suegra se sintieron avergonzadas de que sus intenciones hubieran quedado al descubierto. «¿Qué tonterías estás diciendo delante de la niña otra vez?», dijo Sun Su, suavizando su tono. «He provocado la ira de mi hermana sin razón y he causado esta discusión con mi suegra. Es culpa mía. ¿Acaso mi hermana está molesta porque no hice la reverencia formal antes? Bueno, si eso la hace sentir mejor, incluso puedo arrodillarme». Dicho esto, hizo el gesto de arrodillarse. «No me importa en absoluto, solo estoy diciendo, tía Son, no te hagas ilusiones, tu arrodillamiento no vale ni ese juego de tazas de té ni ese tintero». Sun Su insistió en arrodillarse, pero una mano la detuvo. Solo entonces comprendí que su repentino cambio de tono se debía simplemente a que había visto a Wei Changji de pie junto a la puerta. Tan pronto como apareció Wei Changji, Wei Yichen no pudo esperar para quejarse de mí. «Padre, todo es culpa de esta mujer. Desafiando a la abuela, faltando al respeto a los mayores, merece ser castigada arrodillándose en el salón ancestral». Wei Changji ordenó fríamente mi castigo: «Encierren a la señora Yu en el salón ancestral, quítenle la comida y el agua, y que nadie la libere sin mi permiso». La tía Yin no pudo quedarse de brazos cruzados y habló en mi defensa: «General, por muy equivocada que esté la señora, sigue siendo la dueña de esta casa. ¿Cómo puede humillarla así?». Pero Wei Changji respondió: «La señora Yu ha faltado al respeto a sus mayores y se ha dedicado a chismorrear. Ya estoy siendo indulgente al no llevarla ante las autoridades. No hay más que decir. Siempre ha sido implacable conmigo». No fue hasta la noche del tercer día que Wei Changji finalmente me permitió salir del salón ancestral. Apenas salí,
vi a Wei Yichen de pie bajo el árbol fénix a lo lejos, llorando desconsoladamente y cubierto de sangre. Me miró, me llamó madre una vez y luego se desplomó. La tía Yin entró en pánico por un instante y corrió a ver qué le pasaba. La seguí. El rostro de Wei Yichen estaba pálido como la muerte y su cuerpo se estremecía de vez en cuando. Me agaché y le di unas palmaditas en la cara. Wei Yichen, ¿cómo estás? Despierta, despierta, gritó la tía Yin apresuradamente hacia el patio. Rápido, llamen a un médico, llamen a un médico. En un instante se desató el caos. En el breve momento en que me perdí en mis pensamientos, Wei Yichen abrió los ojos de repente, se puso de pie y me empujó con fuerza al estanque de lotos que tenía detrás. Incluso la tía Yin se sobresaltó. Caí al estanque y el agua me rodeó, abrumándome. El miedo a ahogarme de mi infancia regresó con fuerza, envolviéndome por completo. Me debatí sin control. Qiana chapoteaba en el agua y vio a Sonsu de pie junto a Wei Yichen, abrazándolo, con el vientre abultado y una expresión de absoluta satisfacción. Qiana, ¿qué te dije? ¿Acaso tu tía no te dijo que por muy terca que sea tu madre, aún se preocupa por ti? Wei Yichen todavía me guarda rencor. Si vuelves a humillarme así, la próxima vez no serán solo unos sorbos de agua. Salí a la orilla desesperada y vi a Sonsu frente a Wei Chanji, intentando justificar a Wei Yichen. Qiana no tenía malas intenciones, solo era una travesura infantil, por favor, no lo culpe, general. Minxia, furiosa, señaló la nariz de Wei Yichen y lo reprendió, no eres más que un desagradecido. Después de todos los años que la señora te ha criado y educado, ¿cómo te atreves, a tan corta edad, a cometer semejante acto? Sin duda te denunciaré a las autoridades, Sonsu. Le dio una fuerte bofetada a Minxia y la maldijo. ¿Cómo se atrevía una simple sirvienta a faltarle el respeto a su amo? Le devolví la bofetada con la misma fuerza. La tomé por sorpresa y retrocedió 2 pasos antes de que Wei Chanji la sujetara por detrás. Sonsu se cubrió la mitad del rostro fingiendo inocencia sobre haber instigado a Wei Yichen a empujarme al agua. Era evidente que mi hermana había perdido el equilibrio, ¿cómo podía considerarse un asesinato? Además estaba allí, sana y salva. Si esto se supiera, solo dañaría la reputación de la mansión del general. Era descarada y sinvergüenza. Levanté la mano para golpearla de nuevo, pero Wei Chanji ya me había sujetado la muñeca, dejándola suspendida en el aire. Wei Yichen, pálido como la muerte, se escondió tras Wei Chanji. Plenamente consciente de que había causado problemas y sin atreverse a mirarme, pero sin poder resistir la tentación de defenderse. Exacto, era evidente que había perdido el equilibrio, dijo Wei Chanji tras un largo rato. Mi esposa caía accidentalmente al agua. Lo sucedido hoy no debe divulgarse. Para proteger a Sonsu, distorsionó deliberadamente la verdad y llegó a esta conclusión, casi pierdo la vida. A cambio de la leve compasión de Wei Chanji, tomó mi tarjeta de presentación e invitó al médico imperial del palacio a examinar a mi esposa. No fue necesario. Recogí mi capa tras de mí soportando el frío y lo miré sin mucha emoción, diciendo, Wei Chanji, tal vez deberíamos divorciarnos. No importa si nos reconciliamos o no, pero el divorcio debe ocurrir. Primero encargué a Mian Qiu que hiciera un inventario de la dote que traje, luego revisé las cuentas de la casa, dejando todo en orden. Aunque desde hace tiempo pretendía cortar lazos con la familia Wei, sabía que no me lo permitirían tan fácilmente. Además, mi matrimonio con Wei Chanji llegó a oídos del emperador, quien elogió al general Wei por no tener en cuenta su estatus social y fomentar la unión entre las dos familias, dando ejemplo a todos los funcionarios. El día de la boda, el palacio. Los eunucos, siguiendo el decreto imperial, presentaron un par de velas nupciales con forma de dragón y fénix y un par de cetros Ruyi de jade. En aquel entonces Wei Chanji era la estrella en ascenso de la corte, mientras que yo no era más que la hija de un comerciante. A pesar de mi inmensa riqueza, seguía siendo menospreciada. Según todos los indicios, yo era quien había ascendido al estatus de la familia Wei. Si este matrimonio se convertía en un escándalo, sería una afrenta para la familia imperial. Por eso, aunque no había tenido hijos en 3 años de matrimonio, mi suegra se resistía a divorciarse de mí fácilmente. Yo esperaba que Wei Chanji se negara, no quería manchar su reputación ni perjudicar su carrera por mi culpa. Además, aunque yo como ama de la casa,
era solo una figura decorativa, le había sido de gran ayuda. Por lo tanto, la separación debía considerarse cuidadosamente. Estoy contando los días, pues Sonsu está a punto de dar a luz. Así que fui a una inmobiliaria y compré una casa de 3 patios en la zona sur de la ciudad, trasladando primero mis pertenencias esenciales. Mi suegra no tenía tiempo para ocuparse de mí, estaba buscando a la mejor partera de la ciudad para Sonsu y organizando el parto. Ni siquiera sabía que Wei Qian había faltado a la escuela durante 3 días. Zhuzheng vino a buscarme. Wei Qian ya estaba afuera jugando con grillos con el tío de la familia Son. Zhuzheng era el compañero de estudio que le había asignado a Wei Qian, provenía de una familia humilde, tenía apenas 7 u 8 años, pero poseía una madurez superior a la de sus compañeros. Al verlo ahora me sentí algo aturdido. La noche en que Wei Qian me apuñaló con su lanza, fue él quien llamó a la puerta para darme el recado, pero nunca imaginó que llegaría demasiado tarde. Miré su rostro aún juvenil y le pregunté con una sonrisa, Wei Qian no quiere estudiar, pero tú sí. Lo han acosado. Wei Qian lo maltrataba con frecuencia, le daba órdenes a su antojo, lo golpeaba y lo regañaba. Sabía que lo soportaba todo solo para poder escuchar las charlas del señor Wei Qian junto a la ventana. Después de un buen rato, Zhuzheng finalmente recapacitó y asintió. Luego me preguntó cómo podía devolverle el favor. Sus ojos estaban llenos de una sinceridad conmovedora. Los pasteles crujientes de esa tienda del sur de la ciudad son difíciles de conseguir. De ahora en adelante tendrás que hacerme más recados. 3 días después, cuando Zhuzheng me trajo los pasteles crujientes, tenía un moretón oscuro en el rabillo del ojo, e incluso su cuerpo estaba cubierto de marcas azules y moradas. Solo después de insistirle varias veces, finalmente habló. Era Wei Qian. Wei Qian no soportaba ver a Zhuzheng sentado con él escuchando las charlas del profesor, así que después de clases, ordenó a sus sirvientes que lo golpearan. Le pregunté de nuevo, ¿te defendiste? Negó con la cabeza. No, dije frunciendo el ceño, lo que lo enfureció aún más. Más nervioso aún, se apresuró a explicar, por favor, tenga la seguridad, señora, no me defendí. El joven amo está completamente ileso. Temía que lo culpara. Continué aplicándole la medicina y le aconsejé, si te molestan de nuevo, recuerda defenderte. No has hecho nada malo y no deberías tener que soportar esto. Mientras ordenaba el botiquín, vi a Wei Qian de reojo. Estaba de pie en la puerta, dudando como si quisiera decir algo. No le presté atención, pero me bloqueó el paso. Me preguntó con ansiedad, ¿de verdad no vas a quedarte conmigo? Asentí y dije, señora, ya no te quiero. Wei Qian seguía negándose a ceder. ¿Quieres que Zhuzheng sea tu hijo? No es del todo imposible si Zhuzheng está de acuerdo. Wei Qian aún tenía un temperamento infantil, la hostilidad no había desaparecido de él, y habló con un tono lleno de resentimiento. Bien, si no me quieres, yo tampoco te quiero. Recuerda, soy yo quien no te quiere. ¿De acuerdo? ¿Pero qué importa eso? Lo que me hizo notar que algo andaba mal fue Wei Changyi. Últimamente viene a mi patio con frecuencia, supongo que es por mi caída al agua y quiere reconciliarse. Pero cada vez que menciono el divorcio parece dudar en hablar, quiere alargar la situación hasta que yo misma desista. La más ansiosa es Sonsu. Cada vez que Wei Changyi viene a mi patio, usa la excusa de estar a punto de dar a luz y sentirse mal para enviar a una doncella a que lo llame. Aún así, Sonsu no pudo quedarse quieta por más tiempo. No hace mucho me negué a aceptar el té de la concubina y terminé volcando la copa de cristal que me había regalado la emperatriz viuda. De alguna manera, este incidente se extendió por todas partes. Además, me acusaron de faltarle el respeto a mi suegra y de desafiar mi autoridad. Los ancianos, el acoso a la concubina y el maltrato al hijo pequeño, todo me lo achacaban. Celosos e ingratos, venenosos como una serpiente, mi reputación, ya empañada y que nunca me había molestado en mantener, ahora se veía aún más mancillada. Mi suegra me sermoneaba repetidamente, tanto abierta como sutilmente, criticando incluso nimiedades como barrer el suelo. Ambos ansiaban encontrar fallos en mí, no solo para erosionar gradualmente mi autoridad como ama de casa, sino también para verme agobiada por mi reputación, quizá incluso para impedirme moverme libremente por la capital. Viendo que habían preparado el terreno, decidí complacerlos.
Dado que ese es el caso, supongo que a tus ojos, madre, ya no soy apta para administrar la casa. Te devuelvo estas llaves hoy y te pido que retomes el control de los asuntos domésticos. Era mejor para mí entregarlas voluntariamente que tenerlas constantemente codiciadas día y noche. Fue demasiado fácil, aunque mi suegra tenía sus dudas, pero no pudo resistir la insistencia de Sonsu a sus espaldas. Aprovechando la oportunidad, envió a Wei Qian a la habitación de Sonsu. Ella, con aire de suficiencia, creía que al haber perdido la autoridad para administrar la casa, se había hecho con el control de toda la mansión del general. Pero, ¿cómo iban a saberlo ahora? Hombres, reputación, hijos adoptivos, incluso la insignificante autoridad de la señora. Nada de eso me importaba lo más mínimo. Desde que Sonsu se hizo cargo de la casa, me dediqué por completo al negocio. Antes mi suegra me criticaba a menudo por mostrarme en público para hacer negocios, pero cuando pedía dinero para llegar a fin de mes, nunca volvía a mencionarlo. Creo que todo lo que se puede resolver con dinero no debería requerir esfuerzo mental. Esperaba que mi suegra se callara después de recibir el dinero, pero aprovechaba cualquier oportunidad para chismorrear entre las damas nobles, implicando de todas las maneras posibles que era vulgar y sin refinar, indigna de la alta sociedad. Soporté una y otra vez semejante hipocresía. Mi constante paciencia y sumisión solo conseguían que la gente pensara que era fácil de intimidar, y como esposa que debía ser sumisa a su marido, estaba destinada a ser impotente en los aposentos interiores. Sin embargo, mis ambiciones no se limitaban a los muros de esta noble casa. Desde que tenía 3 años y comencé mi educación, mi padre no escatimó esfuerzos en contratar a tutores de renombre para que me enseñaran a leer y comprender. A menudo me llevaba con él, instruyéndome en el mundo de los negocios. Una vez me dijo que si no hubiera nacido en una familia de comerciantes, seguramente habría alcanzado la fama y un futuro prometedor. Antes de casarme le comenté a mi padre mi deseo de fundar una escuela de negocios específicamente para mujeres. Sabía que las mujeres siempre se han enfrentado a obstáculos y dificultades para abrirse camino en el mundo, y que enseñarles habilidades para la supervivencia sería mejor que hacerlas depender de otros y soportar penurias. Pero después de casarme, me vi envuelta en las numerosas reglas de esta institución. En las mansiones de la alta sociedad, siempre atenta a la dignidad de la residencia del general, al título de esposa del general y a las responsabilidades de ser la ama de casa, simplemente existía en este mundo. Mi voluntad se fue debilitando gradualmente y ahora, recuperarla no es tarea fácil. Mi padre fundó un comedor social y una clínica benéfica en la zona sur de la ciudad, ofreciendo un lugar donde asentarse a los refugiados que habían huido de sus hogares. Me encargaba personalmente de todo e invertí la mitad de las ganancias de la tienda en este proyecto, sin importarme las ganancias o las pérdidas. Durante 15 días seguidos, apenas aparecí en la mansión. Sonsu, deseosa de hacer alarde de su autoridad como señora de la casa, utilizaba en secreto el nombre de la residencia del general para entablar amistad con muchas esposas de funcionarios y damas nobles, posicionándose claramente para reemplazarme. Además, valiéndose de la protección de su suegra y la indulgencia de Wei Changyi, actuaba cada vez con más desenfreno en la residencia. Los sirvientes, expertos en leer las intenciones de la gente, la observaban atentamente. Todos creían que mi posición como ama de casa no duraría mucho, así que obedecían cada orden de Sonsu. Algunos, incluso los más osados, me despreciaban deliberadamente y retenían provisiones para mi patio para congraciarse con él. Semejante provocación enfureció tanto a Minxia que no podía quedarse quieta. Oh, no sé en quién confían estos sinvergüenzas, pero tú eres, después de todo, la señora de la casa. ¿Por qué deberías soportar tal humillación? ¿Por qué no se lo cuentas al amo y dejas que te defienda? En mi vida anterior, cuando mi padre se enteró de mi muerte, acudió varias veces a las autoridades para que se hiciera justicia por mí, ni siquiera la mansión del general se atrevió a manejar el caso a la ligera. Pero Sonsu lo acusó falsamente de conspirar con los rebeldes y fue trágicamente exiliado. Esta vez, no debo involucrar a mi padre de nuevo. Sentí un nudo en la garganta y le advertí, no debemos dejar que mi padre se entere de esto. Minxia no soportaba verme perjudicada. Hizo un puchero y con los ojos enrojecidos por la ansiedad, dijo, «Señorita, es usted demasiado bondadosa, demasiado ingenua, permitiendo que otros se aprovechen de usted sin motivo». Pensé que la joven se había casado con una buena familia, pero jamás imaginé que fueran un grupo de canallas sin corazón.
Incluso la tía In, tan correcta y sumisa, maldijo. Cuando el amo concertó el matrimonio de la joven con esta familia, fue simplemente porque pensó que la familia Wei era una buena opción. ¿Quién iba a pensar que esta gran mansión estaría llena de tanta gentuza? Escuché un momento y luego les pedí que se calmaran. Le entregué la carta terminada a Minxia, indicándole que la llevara con cuidado a la residencia del duque y que se asegurara de llevarla. Minxia dudó un instante al ver la maceta de peonías verdes del patio que habían florecido la noche anterior. Normalmente no tenemos tratos con la mansión Ningua, si vamos allí de repente me temo que nos rechazarán en la puerta, dijo preocupada por mi reputación, que ya estaba por los suelos. Últimamente las damas nobles de la capital me evitan como a la peste. Negué con la cabeza y dije, está bien, adelante. A finales de mes, Sonsu irrumpió en mi patio con el libro de cuentas que el señor San me había entregado. Todo giraba en torno a una sola anotación en las cuentas. No tenía ganas de discutir con ella, así que le indiqué lo que debía. Cada año en este libro de contabilidad registra claramente todos los gastos relacionados con tener una concubina, gestionados íntegramente por mi suegra. Si algo no está claro, tía Son, puede preguntárselo directamente a mi suegra. Sonsu, sin defensa alguna al ver que no podía sacar provecho de mí, recurrió a diversas formas de quejarse de mí. Wei Changji, según sus propias palabras, afirmaba haber trabajado incansablemente y haber dedicado todos sus esfuerzos al bienestar de la mansión del general. Mientras tanto, yo como señora de la casa, estaba constantemente en público atendiendo mis propios negocios, sin prestar atención a los asuntos de la mansión. El contraste entre ambas situaciones era abismal. Yo, en particular, no era una persona decente. Para compensarla, Wei Changji le permitió asistir al banquete de peonías de la duquesa. Ansiosa por hacerse un nombre, se enteró de que Sonsu ni siquiera había podido entrar. Todos en la capital sabían que Lady Jian, de la residencia del duque Dinghua, era directa y no dudaba en decir lo que pensaba. ¡Qué descaro! ¿Cómo se atrevía una simple concubina a asistir a un banquete formal? ¿Acaso la casa del general Wei carecía por completo de decoro y jerarquía? Con apenas unas palabras la despidió. Sonsu no podía permitirse ofender a la residencia del duque y no tuvo más remedio que reprimir su ira. Tan pronto como regresó a la mansión, el contador, el señor San, la interceptó y la instó repetidamente a cubrir rápidamente el déficit en los fondos públicos. Sonsu creía en secreto que él estaba utilizando este asunto para crear una brecha entre ella y su suegra. Sin querer pedirle dinero directamente a su suegra, no tuvo más remedio que tragarse su orgullo y saldar las cuentas ella misma. En mi vida anterior, yo era igual que ella. Cuando desaparecían fondos inexplicables de la mansión y las cuentas no cuadraban, tenía que cubrir los déficits yo misma. Mi suegra retiraba dinero con frecuencia y yo hacía la vista gorda, considerándolo un pago por la paz y la tranquilidad. Pero ahora, Sonsu no tenía dinero y tenía que encontrar otra manera de conseguir miles de monedas de plata. Así que cuando Nianxia puso el pagaré del banco frente a mí, no me sorprendí, era un documento escrito en blanco y negro. Con una claridad excepcional, había hipotecado imprudentemente la casa ancestral de la familia Wei. El día de la asamblea del Dharma en el templo Sangin, Lady Jian finalmente accedió a verme. Cuando oré al Bodhisattva, le pedí mi libertad, solo ella podía ayudarme. Lady Jian era la confidente de la emperatriz. Aunque no pude obtener los papeles de divorcio de Wei Changji, pude pedirle a la emperatriz que emitiera un decreto imperial que me concediera el divorcio. Esto provocó un suspiro en Lady Jian. Aunque vienes de un origen humilde, y oído que acoges a los desamparados, les das gachas a los pobres y haces muchas buenas obras. En verdad, conocí a Lady Jian de la residencia del duque una vez en mi vida anterior. Era una persona bondadosa y la única que me defendió cuando las damas nobles de varias casas se burlaban de mí. Si mal no recuerdo, fue alrededor de mayo, las peonías que la esposa del duque había cultivado. Con tanto esmero en el patio trasero se marchitaron de la noche a la mañana, todo porque fue un acto deliberado de una concubina de la casa, ni el mejor jardinero de la ciudad pudo salvarlas. Mi maceta de peonías verdes solucionó su urgente problema. Ella accedió a ayudarme y en tan solo 5 días se dictó el decreto de separación. Dado que el vínculo de justicia se había roto y el afecto se había desvanecido, forzar una unión solo engendraría resentimiento. Por lo tanto, se concede tu petición y te libero del contrato matrimonial.
A Yuxue se le permite regresar a su clan y la dote se dividirá según la ley. De ahora en adelante cada uno es libre de casarse sin interferencia del otro. Acepté el decreto y expresé mi gratitud. Antes incluso de que el eunuco que lo anunciaba se hubiera alejado, mi suegra comenzó a maldecir: nuestra familia Wei no te expulsó, y en lugar de estar agradecida, ahora pides el divorcio. Mereces ser desechada como una esposa abandonada. A ver qué otra familia se atreve a acogerte. En cuanto a Wei Changyi, se negó a creerlo. ¿De verdad suplicaste ante la emperatriz Wei Changyi? No me decepciones de nuevo, dije, bajando la mirada y recordando la primera vez que lo conocí, dejándolo con su último vestigio de dignidad. El dinero que Son Su pidió prestado al banco aún no ha sido devuelto. El gerente de la casa de cambio fue a exigir el pago, pero lo echaron, y no tuvo más remedio que demandar a Son Su. No habría tenido que hipotecar la casa si no fuera por la codicia de Son Su. Ante el déficit de fondos públicos, Son Su invirtió en varios negocios turbios, graneros, floristerías e incluso en usura. Como completa ajena al mundo empresarial, ¿cómo iba a comprender las complejidades de los negocios? Por mucho que intentara, el resultado era el mismo: todo el dinero que tenía en sus manos desapareció sin dejar rastro, dejándola solo con pérdidas. Los sirvientes bien informados me contaron que se había acercado repetidamente a Wei Changyi, quejándose de que el salario era insuficiente, lo que hizo que su rostro palideciera de ira. Antes no quería que asuntos domésticos tan triviales preocuparan a Wei Changyi, y administraba toda la casa con la mayor dedicación. Pero ahora apenas se sentaba, Son Su le susurraba cálculos al oído, agotando su paciencia. Decidida a recuperar la casa hipotecada, Son Su recurrió a recortar gastos por todos los medios posibles, primero, reteniendo los sueldos mensuales de los sirvientes, luego vendiendo a muchos de ellos. Sus métodos eran despiadados y crueles, ofendiendo a todos los ancianos de la casa. Las paredes del patio interior no eran herméticas, y pronto se extendió el rumor de que la mansión del general maltrataba a sus sirvientes. Solo cuando las autoridades allanaron la mansión por la usura de Son Su, Wei Changyi se enteró de todo lo que ella había hecho a sus espaldas. Son Su vio cómo su pequeño plan se desmoronaba y se sintió profundamente agraviada, llorando desconsoladamente. Su rostro reflejaba tristeza. Es cierto que el dinero en efectivo en casa es insuficiente y que la inversión se ha perdido por completo. Pedí préstamos usurarios pensando que una vez que la situación mejorara, podríamos recuperar la propiedad. Al oír esto, su suegra se sintió tan abrumada que se desmayó. Wei Changyi fue destituido por la censura por favorecer a su concubina sobre su esposa y por no mantener el orden en sus aposentos. También fue reprendido por el emperador por confundir a los hijos legítimos con los ilegítimos y por su negligente administración doméstica. Se convirtió en el hazmerreír de la gente común de la ciudad. Últimamente el centro de distribución de gachas está más concurrido. Bambusen me siguió todo el día y me ayudó mucho. Simplemente Wei llegó en un momento inoportuno. Él simplemente me seguía a todas partes, compitiendo con Bambusen por las tareas, pero nunca antes había hecho algo así. En un momento de descuido, se quemó la mano con las gachas calientes, pero se negó obstinadamente a ponerse medicina, solo llorando y preguntando si podía regresar a la mansión. Probablemente como Son Su estaba ocupada con el niño que llevaba en su vientre y no tenía tiempo para él, se sentía abandonado y recordaba cómo yo lo había cuidado incansablemente día y noche. Le pedí a mi ansia que le enviara un mensaje a Wei Changyi, y al anochecer, Wei Changyi finalmente vino a buscarme borracho. Le entregué al adormilado Wei Qian, pero noté que sus manos temblaban y estaban débiles. Me di la vuelta para ordenar el desorden en el cobertizo de las gachas, solo para oírlo burlarse detrás de mí: realmente no debí casarme contigo. No soy digno de ti. Me mordí el labio con fuerza y mi mano, que apretaba la cuchara de hierro, se puso aún más pálida. Continuó: en nuestros 3 años de matrimonio, no es que yo no te respetaba ni te amaba. Cada vez que intentaba tener intimidad contigo, recordaba el resentimiento en tus ojos aquel día. Aquel momento. No debí haberlo hecho. Nunca tuve la intención de quitarte la vida. Le prometí a Son Yu antes de su muerte que cuidaría de la familia Son, por eso te confié la casa. Fui demasiado indulgente. De verdad que no debiste casarte conmigo. Tienes razón al querer el divorcio, Xiangwan, suspiró suavemente. Te he fallado.
Fue también por esa época cuando surgió el absurdo rumor de que Sonny había contraído enormes deudas de juego a nombre de la mansión del general. Sonny era, en efecto, el hermano menor de Son-su, hijo de la pareja Son en su vejez. Desde niño, la pareja lo malcrió. A los 17 o 18 años, en lugar de centrarse en estudiar y obtener honores académicos, pasaba los días vagando por burdeles y garitos, entregándose al vicio y al libertinaje. Ahora también está desviando a Wei Qian, cada vez que... En una escena en la residencia, todo era un intento de extorsionar a Son-su. Sonny había perdido la residencia de la familia Son en un juego. Tras la jubilación del anciano Son, la pareja ya no podía administrar el hogar, así que se mudaron a la residencia Wei. Allí disfrutaron de la mejor comida, ropa y artículos de primera necesidad, y de vez en cuando retiraban dinero a nombre de Son-su. Pronto los fondos de Son-su se agotaron por completo. Naturalmente no se atrevió a mencionar estos asuntos a Wei Changji, solo podía concentrarse en sus propios intereses y proponerle tener un hijo para la familia Wei, pidiéndole a Wei Changji que la elevara al estatus de esposa igualitaria. El estatus de una madre se eleva con su hijo como debería ser. Si Sonny no hubiera cometido un acto tan despreciable como aprovecharse de la esposa de otro hombre estando borracho y robarle su inocencia, tal vez habría conseguido lo que quería. Pero como sucedió, la mujer perdió su pureza y, incapaz de soportar la humillación, se ahorcó. Después los suegros de la mujer hicieron sonar el tambor imperial y llevaron el caso ante el emperador. Con una vida en juego, ni siquiera Wei Changji pudo protegerlo. El matrimonio Son, que había consentido a su hijo en cometer crímenes, también fue castigado por asociación. Son-su solo pudo desahogar su ira contra Wei Changji, destrozando el estudio. Lo reprendió por su incompetencia e incluso le ordenó que hiciera pedazos el retrato de su difunta esposa, que él guardaba allí todo el día. Si mi hermana mayor estuviera viva, nada de esto habría pasado. ¿Cómo pudiste quedarte de brazos cruzados viendo cómo ejecutaban a mi hermano? ¿Cómo te atreviste a enfrentarte a mi hermana? En medio de la discusión, Wei Changji la abofeteó y la tiró al suelo. A partir de entonces el comportamiento de Son-su se volvió cada vez más desquiciado, y casi le quita la vida a Wei Qian por accidente. Wei Changji la encerró en el ático y dispuso que le llevaran comida y agua a diario. Son-su una vez se escabulló. Salió y me suplicó, quería que salvara a su familia Son, postrándose ante mí hasta sangrarle la cabeza. Sé que trajiste a Sonny de vuelta del exilio, te ruego que le perdones la vida, haré lo que me pidas, por favor, te lo suplico. Mi anciá mandó a alguien a echarla, estaba completamente loca, diciendo semejantes tonterías. No era tonta. Sonny había ofendido a altos funcionarios de la capital con su lengua suelta, lo que resultó no solo en la revocación de su elegibilidad para el examen, sino también en su exilio. Si no hubiera movido algunos hilos y gastado dinero, probablemente habría muerto durante el exilio. Si Sonny hubiera sido un hombre honesto y recto, no habría tenido tal final. Al enterarse de que Sonny no tenía esperanza de sobrevivir, Son-su saltó del ático el día de su ejecución. Su suegra presenció la trágica escena y posteriormente enfermó gravemente. Al día siguiente Wei Changji presentó una acusación formal ante la oficina del magistrado, acusándolo de... La suegra, la señora San, fue acusada de malversación de fondos militares y de apropiarse de tierras fértiles de civiles a su nombre. Cada cargo fue minuciosamente verificado, la residencia del general fue allanada y la señora San fue condenada al exilio. Cuando mi anciá me contó la noticia, aún estaba perpleja. ¿No temes que tras entregarle al general Wei Yi esas pruebas, aún la proteja? Él es un comandante militar, los suministros y provisiones militares son la base del Estado, sabe bien que es más importante. Mientras tanto, la guerra en la frontera aún no había cesado. El emperador, considerando sus contribuciones pasadas a la nación, le permitió expiar sus crímenes realizando actos meritorios. Antes de liderar las tropas, Wei Changji envió a Wei Qian y al bebé, aún en pañales, a ser criados por su tío en el campo. En cuanto a la familia Son, aquellos que debían ser exiliados fueron exiliados, y aquellos que debían ser desterrados fueron desterrados, todos fueron tratados con rigor. El día en que se terminó la escuela de negocios, llegó una carta de la frontera, arrugada y manchada de sangre. Mi anciá me preguntó, señorita, ¿deberíamos leer esta carta? Me froté los ojos que me dolían un poco y dije, quémala.
Zusin derribó varios racimos de flores de algarrobo en el patio y sonriendo radiante dijo, «Madre, que haré pasteles de flores de algarrobo». El sol de primavera brilla con fuerza y por delante se vislumbra un futuro lleno de promesas.